Hay algo que llevas cargando desde hace mucho tiempo, algo que no le has podido decir a nadie, ni siquiera en voz alta se lo has dicho a Dios, lo has guardado tan adentro que ya casi se siente parte de ti. Una culpa vieja, una vergüenza que no tiene nombre, pero que tiene peso. Un pecado que pensaste que ya habías enterrado, pero que sigue apareciendo en los momentos más silenciosos, en las noches más largas, en esas madrugadas en que la conciencia habla cuando todo lo demás está callado. No sé exactamente qué es lo que llevas. Puede ser algo que hiciste hace 20 años y que nunca le dijiste a nadie. Puede ser una decisión que tomaste en un momento de desesperación y que todavía te persigue. Puede ser un hábito del que te has querido librar muchas veces y del que sigues cayendo. Puede ser algo que le hiciste a alguien que ya no está. Puede ser algo que te hicieron a ti y que de alguna manera convertiste en culpa propia. No lo sé, pero Dios sí lo sabe y lleva tiempo esperando que tú se lo traigas. Y lo más doloroso no es el pecado mismo. Lo más doloroso es que sigues yendo a misa, sigues rezando el rosario, sigues poniendo una vela y sin embargo hay algo que te detiene justo en el umbral del confesionario. Algo que te dice, no, tú no. No después de lo que hiciste, no después de tanto tiempo, ya es demasiado tarde. Ya eres demasiado caso perdido para que eso funcione. Esa voz que te detiene en el umbral no viene del cielo, viene del que no quiere que entres, porque sabe lo que pasa cuando entras. ¿Y si te digo que esa voz no es de Dios? ¿Y si te digo que hoy puedes salir de eso para siempre? Quédate conmigo, porque hoy te voy a mostrar cómo funciona realmente la confesión. No como te la enseñaron con miedo, no como la recuerdas de la infancia con un sacerdote severo al otro lado de la rejilla. Te la voy a mostrar como Dios la diseñó, como un abrazo, como el regreso de un hijo que creyó que ya no tenía derecho a llamar a la puerta de su casa. Hoy vamos a hablar de algo que cambia todo, y necesito que no te vayas antes de que lleguemos al fondo, porque lo que más necesitas escuchar está en la segunda mitad de este mensaje. El miedo que sientes frente al confesionario no es miedo al sacerdote, es miedo a verte a ti mismo. Eso es lo que nadie te dice, porque es mucho más fácil decir, es que ese sacerdote me da miedo, o es que no sé cómo se hace, o es que llevo tanto tiempo que ya no sé ni por dónde empezar. Pero debajo de todas esas excusas hay una sola cosa, el miedo de pararte frente a tu propia historia y verla con claridad. El miedo de dejar de ser el que más o menos está bien y reconocer que llevas algo que te está pesando más de lo que aparentas. Y ese miedo es más común de lo que crees. Lo veo en la parroquia, lo veo en las caras de las personas que se acercan al final de la misa, que me esperan en el pasillo, que me escriben mensajes a las 11 de la noche diciéndome, Padre, quiero confesarme pero no sé cómo empezar. No son personas sin fe. Son personas con una fe real, viva, que rezan y que aman a Dios, pero que llevan algo que no han podido soltar todavía. Conozco a personas que llevan años yendo a misa cada domingo, llegan bien vestidas, se santiguan al entrar, cantan los himnos, escuchan el Evangelio, y cuando llega la comunión se quedan sentadas, porque saben que hay algo sin resolver, y prefieren cargar ese peso en silencio que enfrentar el momento de decirlo en voz alta. Conozco a madres que rezan el rosario por sus hijos cada noche, que tienen una imagen de la Virgen en la cabecera de la cama, que no se pierden una novena, y cargan desde hace décadas una culpa que nunca confesaron, quizá de su juventud, quizá de una decisión que tomaron cuando estaban solas y asustadas, quizá de algo que hicieron y que nunca se lo perdonaron a sí mismas, aunque saben que Dios perdona. Conozco a hombres que se persignan al pasar frente a una iglesia, hombres que enseñaron a sus hijos a rezar, hombres que en la enfermedad de sus padres rezaron con una devoción que sorprendió a todo el mundo y que llevan 15 años sin entrar al confesionario, no porque no crean, sino porque cargar el peso se volvió costumbre y enfrentar la vergüenza se volvió imposible. Y hoy quiero que sepas que ese miedo tiene nombre y tiene cura, pero primero hay que desmontar la mentira más grande que el enemigo ha puesto en tu cabeza sobre este sacramento. La mentira más grande es esta: mis pecados son demasiado graves para confesar. O en su versión más suave, llevo tanto tiempo sin confesar que ya no tiene caso.
O en su versión más perfeccionista, soy tan débil que volvería a caer, así que ¿para qué? Esas tres versiones son la misma mentira con diferente ropa, y es una mentira peligrosa, no porque sea obvia, sino porque suena razonable, suena como humildad, suena como realismo, suena como alguien que se conoce bien. Pero es una mentira disfrazada de lucidez, y su único propósito es mantenerte lejos de la misericordia de Dios, mantenerte en el umbral, mantenerte cargando lo que Dios lleva tiempo queriendo quitarte. Y quiero que entiendas algo, esa mentira no nace de ti, nace del que más le conviene que no entres al confesionario, porque el que te acusa es el mismo que no quiere que te absuelvan. Y cuando finalmente entras, cuando finalmente abres la boca y lo dices, el acusador pierde todo su poder sobre ese punto. Por eso pone tanto esfuerzo en convencerte de que no vale la pena intentarlo. Quiero que pensemos juntos en el hijo pródigo de Lucas capítulo 15, ese joven que le pidió a su padre la herencia en vida, que salió a gastársela toda, que terminó en la miseria más absoluta, alimentando cerdos con hambre y sin dignidad. Y en ese momento de oscuridad total, el texto dice algo hermoso: volvió en sí. ¿Sabes qué significa eso? Significa que hubo un instante en que se vio a sí mismo con claridad, sin excusas, sin minimizar, sin decir es que las circunstancias fueron difíciles. Se vio en el fondo del pozo y se dijo, me levanté y fui a mi padre. Esa decisión de levantarse y regresar, eso es lo que la confesión pide de ti, no que llegues limpio, no que llegues perfecto, no que llegues con las palabras correctas, solo que te levantes y vayas. El padre no esperó que el hijo llegara limpio, corrió hacia él cuando todavía traía el barro encima. Eso es lo que el texto dice literalmente. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El padre no esperó a que el hijo se duchara, no esperó a que ensayara el discurso, no esperó a que pagara la deuda. Corrió hacia un hijo que olía a pocilga, que llegaba con la ropa rota, que llegaba sin nada. Y eso, hijo mío, eso es exactamente lo que pasa cuando tú entras al confesionario. Tu pecado no es más grande que la misericordia de Dios, nunca lo ha sido, nunca lo será. Di eso en voz alta ahora mismo. La misericordia de Dios es más grande que mi pecado. Dilo de verdad. Porque lo que acabas de decir es la verdad más importante de esta fe. No es una frase bonita, no es teología abstracta. Es la razón por la que Dios mandó a su Hijo, es la razón por la que existe la confesión. Hay algo que quiero que entiendas sobre qué es realmente la confesión, porque mucha gente lleva una imagen equivocada de este sacramento desde la infancia, y esa imagen equivocada es lo que les impide acercarse. La confesión no es un tribunal. No es un momento donde un sacerdote, investido de autoridad humana, decide si mereces o no mereces ser perdonado. No es un performance de humillación pública donde tienes que demostrar cuánto lo sientes. No es un rito vacío que solo produce vergüenza sin producir gracia. La confesión es un encuentro privado con el Padre. Es el momento en que el hijo pródigo llega al umbral de la casa y el Padre corre hacia él. El sacerdote en ese momento es solo el instrumento, la mano visible de una gracia invisible. Jesucristo mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23, sopló sobre sus apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Esas palabras no las inventó la Iglesia, las dijo Cristo, y las dijo con intención. Las dijo sabiendo que tú ibas a necesitar escucharlas de una boca humana para poder creerlas de verdad. El sacerdote en ese confesionario no es un juez, es un médico, va a curar, no a condenar. Piénsalo así. Cuando tienes fiebre alta no te quedas en casa muriendo de vergüenza porque tu cuerpo no funciona bien. Vas al médico, le dices qué sientes, él te examina, te da el tratamiento y sales con algo que te va a sanar. Eso es exactamente lo que el confesionario ofrece, un espacio donde llegas con el alma enferma y sales con el alma tratada. Y hay algo más que el médico y el sacerdote tienen en común. Los dos están obligados a guardar silencio. El secreto de confesión es absoluto. El sacerdote que te escucha no puede contarle nada a nadie, no puede mencionarlo en una homilía, no puede decírselo a su comunidad religiosa, no puede usarlo en ninguna conversación. Lo que dices en el confesionario muere ahí. Eso es parte de lo que Dios diseñó para que pudieras hablar con libertad total.
Recuerdo a una señora mayor, de esas que entran al confesionario con el rosario en la mano y una devoción que le irradia de los ojos, que me dijo una vez: «Padre, yo entro al confesionario como quien entra a casa de su mejor amigo, porque sé lo que voy a encontrar adentro». Esa mujer entendió algo que a muchos nos cuesta años aprender, que la misericordia no es una excepción en Dios, es su naturaleza, no es un recurso de emergencia, es su carácter, es quien Él es. Y sí, eso es quien Dios es, entonces lo que tú llevas no puede ser más grande que lo que Él doña no puede, porque para que tu pecado venciera a la misericordia de Dios tendría que ser más grande que Dios mismo, y eso, hijo mío, eso es imposible. Quédate conmigo, porque ahora te voy a explicar paso a paso cómo hacer una confesión que realmente te libere, no la versión complicada y aterradora, la versión real, la versión que Dios diseñó para almas comunes como la tuya y la mía. El primer paso se llama examen de conciencia, y quiero que escuches bien esto, porque hay un malentendido muy extendido sobre lo que el examen de conciencia significa. El examen de conciencia no es un ejercicio de tortura espiritual. No es sentarte a recordar cada pecado desde que tenías uso de razón, organizarlos por categoría, ponerles fecha y hora y presentar un reporte detallado. Eso no es examen de conciencia, eso es ansiedad disfrazada de espiritualidad. El examen de conciencia es simplemente un momento de silencio honesto. Es sentarte, apagar el ruido y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a ver lo que llevas, no lo que no sabes que llevas, lo que ya sabes, lo que ya sientes, lo que ya has estado evitando mirar de frente. Una manera sencilla de hacerlo es repasar los 10 mandamientos, no como una lista de reglas legales, sino como un espejo. ¿Cómo ha sido mi relación con Dios? ¿Lo he puesto primero o he puesto otras cosas antes que Él? ¿Cómo ha sido mi relación con las personas que me rodean? ¿He faltado al respeto? ¿He mentido? ¿He guardado rencor? ¿He hecho daño? No necesitas ser exhaustivo hasta la parálisis. El error más común que veo es que la gente quiere asegurarse de no olvidar ni un solo pecado, y esa presión les impide ir. Dios no necesita que descubras pecados nuevos, solo necesita que veas con honestidad lo que ya llevas. No tienes que llegar al confesionario con la lista perfecta, tienes que llegar con el corazón abierto. El segundo paso es la contrición, y aquí es donde quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con claridad y que puede quitarte un peso enorme de encima. Existe lo que la Iglesia llama contrición perfecta, que es el arrepentimiento que nace del amor puro a Dios. Me arrepiento porque lo amé y lo fallé. Eso es hermoso, eso es lo que todos quisiéramos sentir. Pero existe también lo que se llama atrición, que es el arrepentimiento que nace del miedo al castigo, o de la vergüenza, o del reconocimiento de que hice daño. Me arrepiento porque tengo miedo de las consecuencias. Me arrepiento porque sé que actué mal. ¿Sabes qué? La Iglesia acepta ambas. Dios no exige que seas un héroe espiritual para perdonarte. No exige que sientas un amor perfecto y encendido antes de poder acercarte. Exige que seas honesto. Exige que realmente quieras cambiar, aunque sepas que quizás vayas a caer de nuevo. Piensa en Pedro, el hombre que negó a Jesucristo 3 veces en una sola noche. El texto de Lucas nos dice que después de la tercera negación, Jesús lo miró, solo lo miró, y Pedro salió y lloró amargamente. No tenía palabras perfectas, no tenía un discurso elaborado, solo tenía lágrimas, y esas lágrimas fueron suficientes para el Señor. No necesitas las palabras perfectas, necesitas el corazón abierto. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe y que cambia todo lo que entiendes sobre este sacramento. Pedro lloró sin discurso preparado, sin palabras perfectas, solo con el corazón roto, y fue suficiente. El tercer paso es la confesión en voz alta. Y entiendo que este es el momento que más miedo doña, porque decirlo en silencio es una cosa, pensarlo es una cosa, pero abrir la boca y nombrarlo frente a otro ser humano, aunque ese ser humano esté ahí como instrumento de Dios y no como juez, eso es otra cosa completamente diferente. Y sin embargo hay algo poderoso en la palabra hablada. Hay algo que pasa cuando nombras en voz alta lo que has callado durante meses o años. Es como si el peso perdiera fuerza en el momento en que sale de ti, como si la vergüenza que parecía insoportable mientras estaba adentro se volviera manejable en el momento en que la pones sobre la mesa.
La estructura es sencilla, me acuso de, y punto, sin rodeos, sin contexto excesivo, sin justificaciones largas. Dios ya sabe el contexto. El sacerdote no necesita la historia completa, solo necesita saber qué es lo que traes. Hay dos errores frecuentes que quiero que evites. El primero es el error del contexto excesivo. Bueno, padre, es que yo me casé muy joven y en ese tiempo mi esposo no me trataba bien y entonces yo empecé a... No, eso no es confesión, eso altidad, es terapia. La confesión es directa, me acuso de haber faltado a la fidelidad en mi matrimonio. El contexto lo conoce Dios, lo que necesitas confesar es el acto. El segundo error es la miniaturización. Bueno, padre, es que a veces, como que de vez en cuando, llegué a pensar cosas que quizás no debí pensar. No, si mentiste, di, me acuso de haber mentido. Si guardaste rencor, di, me acuso de guardar rencor. Nombrar el pecado con claridad no lo hace más grave, lo hace más real, y solo lo real puede ser perdonado. Y si llevas mucho tiempo sin confesarte, eso también se dice directamente. Padre, llevo varios años sin confesar. El sacerdote no se va a espantar. Ha escuchado esa frase cientos de veces. Es parte de su ministerio recibirla. Recuerda al hijo pródigo. Cuando llegó frente a su padre, dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Sin excusas, sin contexto, sin justificaciones. Abrió la boca y lo dijo, y antes de que terminara de hablar, el padre ya lo estaba abrazando. Abre la boca y dilo, aunque te tiemble la voz, el padre ya está corriendo hacia ti antes de que termines. Ahora quiero hablarte del miedo al olvido, porque sé que hay alguien escuchándome que está pensando, ¿y si me olvido de algún pecado? ¿Y si confieso y no confieso todo? ¿Quedará válida la confesión? Escucha con atención, porque esto es importante. Si durante la confesión te olvidas sinceramente de mencionar algún pecado, ese pecado queda perdonado con la absolución. Dios no va a penalizarte por un olvido honesto. Él conoce tu corazón, sabe si tu intención era confesarte con sinceridad. Si al salir del confesionario recuerdas algo que olvidaste, simplemente lo mencionas en la próxima confesión. La situación diferente es si conscientemente decides ocultar un pecado por vergüenza. Si llegas al confesionario sabiendo que hay algo que deberías decir y deliberadamente lo callas, en ese caso la confesión no es válida, no porque Dios quiera castigarte, sino porque tú mismo no le estás dando espacio a la gracia. Es como ir al médico pero ocultarle el síntoma más grave. El médico no puede tratarte lo que no le muestras. Pero hay una diferencia enorme entre el olvido y el escondite. El olvido es humano, el escondite es una elección. Y Dios, que conoce tu corazón, distingue perfectamente entre los dos. Recuerdo a alguien que una vez me contó que llevaba más de 12 años sin confesarse. Cargaba algo que le parecía tan grave que no se atrevía a decirlo. Y un día finalmente entró. Dijo todo. No fue perfecto. Se le olvidaron cosas, las palabras no salieron bien formadas, pero lo dijo con el corazón. Y me dijo que al salir del confesionario sintió algo que no sabía que podía sentir todavía. Paz. Una paz que no era suya, una paz que venía de afuera hacia adentro. Dios no esperaba la confesión perfecta, esperaba el corazón honesto. El cuarto paso es la penitencia. Y necesito que dejes de pensar en la penitencia como un castigo. La penitencia no es la factura que tienes que pagar por haber pecado. Si fuera así, ninguna penitencia sería suficiente, porque ningún esfuerzo humano puede pagar la deuda del pecado. La penitencia es medicina, es el gesto concreto que el sacerdote te propone para que tu alma empiece a sanar. Cuando el sacerdote te pide que reces 3 Avemarías, o que hagas una obra de caridad, o que leas un salmo, no te está cobrando la deuda. Te está dando una herramienta para que la gracia que recibiste en la absolución empiece a trabajar en tu vida de manera concreta. Cúmplela con fe, no con automatismo. No la reces mientras piensas en otra cosa. Rezala de verdad, como lo que es, un acto de amor hacia el Dios que te acaba de perdonar. Y aquí llegamos al propósito de enmienda. Esto es lo que más miedo da a la persona perfeccionista. Padre, ¿cómo voy a prometer que voy a cambiar si sé que tengo debilidades? ¿Cómo voy a decir que no voy a volver a caer si ya he caído tantas veces? Y la respuesta es, el propósito de
Enmienda no es una promesa de perfección futura, es una declaración de intención sincera presente. No estás prometiendo que nunca vas a caer, estás prometiendo que vas a intentarlo, que no te vas a sentar a esperar la próxima caída sin hacer nada, que con la gracia de Dios vas a luchar. Pedro cayó 3 veces en una sola noche, y Jesús en el capítulo 21 de Juan no lo abandonó. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación, y en cada respuesta de Pedro, Jesús le devolvió su misión. El hombre más cobarde de esa noche se convirtió en el primer papa, no porque no cayera nunca más, sino porque cada vez que cayó, volvió. Declara esto en voz alta, me levantaré cada vez que caiga. Y llegamos al quinto y último paso, la absolución. El momento del abrazo, cuando el sacerdote extiende su mano y pronuncia las palabras de la absolución. Escucha bien lo que está ocurriendo. No es un hombre hablando, es Cristo hablando a través de él. Las palabras yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no son palabras humanas. Son las mismas palabras que Cristo entregó a sus apóstoles en el aposento alto cuando sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Lo que ocurre en ese momento es real, es sobrenatural y es irrevocable. Cuando sales del confesionario, esos pecados ya no existen ante Dios, no están guardados en algún archivo esperando ser usados en tu contra. No están a la espera de una segunda revisión, están perdonados, lavados, como si nunca hubieran existido. Y la paz que viene después es una paz que no se parece a ninguna otra. No es la paz de haber resuelto un problema. No es el alivio de haber sacado algo de la lista de pendientes, es una paz que viene de afuera hacia adentro, una paz que no sabías que necesitabas hasta que la sentiste. Alguien me dijo una vez, después de una confesión, después de muchos años, Padre, salí del confesionario sintiéndome como recién nacido. Y eso es exactamente lo que la gracia hace nuevas todas las cosas, no repara lo que estaba roto, lo hace nuevo. Y ahora necesito que escuches esto con atención, porque aquí es donde algunos lo han estado haciendo mal. Cuando el sacerdote te absuelve, no es su voz la que habla, es la voz de Cristo diciéndote, queda perdonado. Hay 3 cosas que deshacen una confesión. No te las digo para asustarte, te las digo para que vayas con honestidad y no pierdas el fruto de lo que estás a punto de hacer. La primera es confesarse con la intención deliberada de volver a pecar inmediatamente. Si llegas al confesionario pensando, me confieso ahora y mañana hago lo mismo porque total Dios perdona, eso no es contrición, eso es cálculo, y la confesión sin contrición no es válida. La segunda es ocultar conscientemente un pecado grave. Ya hablamos de esto. El olvido honesto es perdonado. El escondite deliberado invalida el sacramento. La tercera es no tener ningún tipo de arrepentimiento, ni siquiera básico. Si llegas al confesionario completamente indiferente, sin ningún deseo real de cambiar, solo cumpliendo un ritual social, la gracia no puede entrar donde no hay apertura. Pero escúchame bien, ninguna de estas 3 cosas se aplica a ti si estás escuchando este mensaje con el corazón que tienes ahora mismo, porque alguien que no le importa no estaría aquí escuchando esto con esta atención. Dios prefiere la confesión imperfecta pero honesta a la confesión perfecta en las palabras pero vacía en el corazón. Y lo más importante que puedo decirte sobre todo esto es, no te prepares tanto que nunca vayas. Ve, aunque tiembles, aunque no recuerdes la fórmula exacta, aunque no sepas bien cómo empezar, ve, el sacerdote está ahí para guiarte. Y Dios ya está corriendo hacia ti. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que escribas en los comentarios estas 3 palabras, voy a volver. No es una frase vacía, es una declaración, es el hijo pródigo poniéndose de pie en la posilga y diciéndose a sí mismo, me voy a levantar y voy a ir a mi Padre. Es Pedro saliendo de la oscuridad de su negación hacia la luz del amanecer en la orilla del lago. Es tú, hoy, decidiendo que este peso que llevas ya ha sido tuyo demasiado tiempo. Voy a volver. Escríbelo. Y si hay alguien en tu familia, en tu círculo de amigos, alguien que llevas tiempo queriendo invitar de regreso a este sacramento, mándale este video, no con un sermón adjunto, solo con el video. Deja que Dios haga el resto. Y si esto te llegó hoy, si sientes que este mensaje fue directo a algo que llevas dentro, escribe en los comentarios, misericordia, porque eso es lo que acabas de recibir.
Misericordia, gratis, sin mérito, sin condición, como siempre la da Dios. Vamos a orar juntos. Y quiero que te quedes en este momento, no lo saltes, no lo pongas en pausa. Quédate aquí, porque este instante también forma parte del sacramento. Quédate aquí con el corazón abierto. Señor Jesucristo, tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, tú que corriste hacia el hijo que olía a pocilga sin pedirle que se limpiara primero, tú que miraste a Pedro con ojos de misericordia después de la peor noche de su vida, tú que diste a tus apóstoles el poder de perdonar porque sabías que iba a hacer falta, hoy levanto ante ti a cada persona que está escuchando estas palabras con una carga que ha llevado demasiado tiempo. Levanto a los que llevan años sin confesarse, que sienten que ya es demasiado tarde, que creen que su caso es demasiado complicado para caber en tu misericordia. Señor, diles hoy con tu voz que no existe el demasiado tarde para quien se levanta y regresa. Levanto a los que tienen vergüenza de un pecado específico, ese que no le han podido decir a nadie, ese que aparece en las noches y les roba la paz. Señor, que sientan hoy que tu misericordia es más grande que ese peso, que no hay nada que hayan hecho que no quepa dentro de tu perdón. Levanto a los que tienen miedo del sacerdote, miedo al juicio, miedo a la cara que va a poner el otro lado de la rejilla. Señor, recuérdales que tú eres el que absuelve. El sacerdote es solo tu instrumento, y tú no juzgas al que regresa, tú abrazas al que regresa. Levanto a los que lo han intentado antes y se rindieron, a los que se acercaron y algo los detuvo, a los que prometieron ir y no fueron. Señor, que esta sea la vez, que este sea el momento en que el miedo pierda y la gracia gane. Levanto a los que necesitan valor esta semana para entrar al confesionario, a los que van a buscar la parroquia más cercana, a los que van a preguntar el horario de confesiones, a los que van a dar ese paso aunque les tiemblen las rodillas. Señor, ve delante de ellos, prepara ese encuentro. Que el sacerdote que los reciba sea tu cara visible en ese momento. Y levanto a los que se sienten indignos del abrazo del Padre, a los que dicen quizás los demás sí, pero yo no. Señor, que esas palabras mueran hoy, que en su lugar nazca esta verdad: soy hijo, soy hija, y tengo derecho al abrazo de mi Padre. Señor, que nadie que haya escuchado este mensaje quede igual, que la gracia que nació en este momento encuentre el camino hasta el confesionario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La confesión perfecta no es la que usa las palabras correctas, es la que abre el corazón correcto. Dios no está esperando tu perfección, está esperando tu regreso. Esta semana, busca el confesionario de tu parroquia, pregunta el horario, prepárate con el examen de conciencia y ve, aunque tiembles, aunque no recuerdes todo, aunque lleves años sin ir, ve, porque el Padre ya está corriendo hacia ti. Ya empezó a correr desde el momento en que decidiste dar el paso. Y antes de que termines de hablar, ya te habrá abrazado. En el próximo video te voy a hablar de algo que muy poca gente entiende. ¿Qué pasa después de la confesión? ¿Por qué algunos salen con paz y los 3 días ya volvieron a la angustia? ¿Qué hacer para que la gracia que recibiste en el confesionario no se pierda, sino que crezca? Es un tema que nadie te ha explicado así, y te lo voy a explicar yo. No te lo pierdas.